Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en otro martes de museos. Muchas gracias a todos porque además me doy cuenta que cada martes nos acompañan casi los mismos. Entonces ya siento que tenemos nuestro club de admiradores de martes de museos. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy tenemos la presentación de un museo muy ecléctico, muy simpático, muy bonito, que además hace honor justamente al lugar en donde está ubicado, porque este ambiente tan especial que se respira en todo lo que es la colonia Condesa, en la colonia Roma, creo que este museo lo viene a representar totalmente. Pero ya no quiero seguir, sino que quisiera darle la palabra al secretario de Turismo que nos está acompañando y tal vez él pueda describir mejor todo esto porque además le toca en sus rumbos. Buenas tardes, secretario, ¿cómo está? Gracias, querida Mónica. Buenas tardes. Gracias, Sara. Gracias, Paulina, por estar aquí con el Museo del Objeto. La verdad me toca efectivamente la oficina de la Secretaría, está muy cerca del museo. He ido un par de veces, lamentablemente nada más, pero hace unos pocos días desayunando con mi hijo por ahí, tuve la oportunidad de encontrarme con el arquitecto Newman, y platicamos un ratito ahí con él, una plática muy emotiva. Lo que me ha sacado un poquito ¿qué decir?, de mis cabales es comprender por qué se llama el objeto del objeto, el museo. Y me he puesto a leer. Yo le decía, podría ser el museo de la razón de ser de cada objeto, pero no sé cómo lo interpretan los creadores del museo. Y efectivamente, alguna vez estando en Teotihuacán con un grupo de turistas y un excelente guía me comentó, me dice, bueno, mira, es que la gente aquí comía esto. Y le digo, ¿cómo lo sabes? Porque hemos encontrado pequeños objetos, mini objetos y muchos detalles que nos permitían saber qué es lo que posiblemente comía la gente de Teotihuacán. Entonces, supongo que con este museo nosotros podemos saber qué hacemos de nuestras vidas, qué hacemos de lo cotidiano, cómo los objetos de todos los días se transforman en historia, en cultura, en sociedad, en arte y en muchas cosas más. Me encanta este museo, entiendo que también hay un tema con esas exposiciones de candados que se han dado, los candados de amor, que también están ahí, son parte seguramente de la colección y me encanta que sea un museo pequeño, pero tan grande, digamos, en lo que puede contar, puede representar en la historia cotidiana de la Ciudad de México. Así es que dejémonos llevar por el Museo del Objeto. No tomo más tiempo porque no soy especialista y muchísimas gracias a todas, a todos por participar en este martes de museos ya habitual. A esta hora va creciendo el público que nos sigue en esta plataforma, más el de Facebook. Los resultados son realmente excelentes y esperemos que terminada la contingencia puedan ustedes disfrutar de este y otros museos que tenemos en la Ciudad de México. Solamente recordarles que estamos en una fase complicada en materia de contagios y que por favor todas y todos tenemos que cuidarnos y tener la nueva previsión para fin de año, cenas de Navidad, comidas o fiestas de fin de año, no más de 5 personas. Por favor, hagamos un cambio radical en beneficio de todos nosotros y estamos seguros que vamos a lograr controlar esta pandemia. Así es que muchas gracias, Paulina, Sara, Mónica, y qué bueno que estamos discutiendo el tema del objeto del objeto. Gracias. Gracias, secretario. Ahora le doy la palabra a la maestra Sara Riojas, que es la directora general del Instituto de Promoción de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México.
Muchas gracias, Mónica. Como siempre, agradecer mucho la presencia del secretario y agradecer la realización de este programa que como cada martes, Destinos México, agradecemos mucho a Mónica Dullich y a su equipo que hacen posible este gran programa. Asimismo, un agradecimiento a Sergio Rivera como representante de la Alianza de Museos Autónomos y Mixtos, y será un gusto en breve ya pues tener la presentación por Paulina Newman, que es la directora del Museo del Objeto, también conocido como Museo Modo, y que, como decía el secretario, está ubicado muy cerca de nuestras oficinas en La Condesa, en la colonia Roma Norte, la calle Colima. Y bueno, pues yo no quisiera más ahondar en lo interesante que es este museo que cuenta historias a través de su acervo y de los objetos al mismo tiempo como contadores de historias. Y seguramente a continuación Paulina nos va a narrar esta gran exposición que tienen del centro histórico. Así que muchísimas gracias a todos. Paulina Newman, adelante por favor con tu presentación. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Carlos, a toda la gente de la Secretaría y de Destinos México y por supuesto de la MAM por hacer posible que nuestro museo, así como muchos otros, tengan esta manera de comunicarse y de presentarse ante gente que a lo mejor no nos conoce. Tengo una breve presentación. Me la voy a echar rápido para que podamos entrar a preguntas y respuestas, que creo que va a ser más interesante que si solamente hablo yo. Entonces vamos a entrar de lleno. Esta es nuestra fachada. Como pueden ver, el modo, como decían, está ubicado en la colonia Roma y tenemos uno de los 8 edificios estilo Art Nouveau que todavía quedan en esta ciudad. Este inmueble antes eran 2 casas que nosotros hace 10 años unimos por dentro, aunque totalmente quedó idéntico como estaba inicialmente en la parte de la fachada. Por dentro se hicieron las modificaciones con mucha asesoría por parte de Bellas Artes y la sección de arquitectura, porque como pueden imaginarse es un inmueble catalogado, para que esta fuera la sede de nuestro museo. Esta sede estuvo construida en 1909 y actualmente es un lugar que es muy visitado por jóvenes. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Tenemos un acervo, como lo mencionaba el secretario, único en su tipo. Ya hoy, aquí en la presentación dice 140,000 objetos, pero ya superamos los 150,000 objetos. Tenemos alrededor de 11 colecciones y lo que une a todas estas colecciones es que estos objetos hablan de lo que ha sido la vida en nuestro país en los últimos 2 siglos. Tenemos una colección, por ejemplo, estos son solo algunos pequeños esbozos de lo que es nuestra colección, pero tenemos una gran colección de farmacéutica, unos objetos fascinantes que tienen que ver con la escritura, las imprentas, lápices, tintas, papelería, música, tabaco. Hay unos álbumes preciosos donde se ven todas las diferentes etiquetas de los cigarros que se vendían hace varias décadas en México, también de los cerillos. En fin, aquí está una foto de cómo está nuestro acervo. Está todo catalogado, inventariado y resguardado, todo en contenedores libres de ácido, para que este acervo pueda ser consultado por investigadores, incluso por los mismos curadores que trabajan con nosotros para crear nuestras exposiciones. Este es un trabajo que seguimos haciendo todo el tiempo. Esta foto que ven ahora no es en la colonia Roma, sino que esta es la sede de nuestro acervo, que es donde tenemos todos nuestros objetos, sobre todo los que no son de gran tamaño. Y es una casa increíble que está en la San Rafael, donde todos los días están catalogando, inventariando, fotografiando los objetos que hay en la colección hoy en día y los que siguen llegando.
Esta es la misma oficina donde se hace este trabajo que les comento. El modo, desde sus inicios, nos estamos cumpliendo 10 años. Justo en octubre de este año fue nuestro aniversario de 10 años. Desde nuestra creación pensamos en que era importante no tener exposiciones permanentes, sino que estar dándole rotación para poder mostrar diferentes aspectos, no solo de nuestro acervo, sino también de la vida en México. Entonces, todas nuestras exposiciones son temporales y eso hace que cuando visites el modo no puedas decir, no, pues yo al modo ya fui, porque si ya fuiste, seguramente ahora hay algo totalmente diferente, una exposición muy diferente a la que viste, cambiamos museografía, cambiamos curadores, etc. Por ejemplo, para darles una idea del tipo de exposiciones que tenemos, esto es nuestra exposición inaugural, se llama Nostalgia de lo cotidiano. Y aquí lo que hicimos fue mostrar pequeñas muestras de cada una de nuestras colecciones. Aquí están viendo las de bebidas y la de abarrotes, por ejemplo. Hemos tenido exposiciones, por ejemplo, sobre la historia de la democracia en México. Esta es una de las exposiciones que más gente ha visto, no solo en nuestra sede, sino en muchas sedes de la República, porque esta exposición ha itinerado a Tijuana, a Mexicali, a Guadalajara, actualmente está en Saltillo, y en ella se muestra una gran colección de propaganda política. El modo tiene la colección más grande de objetos de propaganda política y en esta exposición se puede ver cómo se ha avanzado desde las épocas de Morelos hasta las últimas elecciones del 2018 en términos de democracia y de ciudadanía. Una exposición sobre la fotografía y los objetos relacionados con la fotografía. También otra sobre objetos funerarios y relacionados con la muerte. Tuvimos una exposición que fue muy divertida sobre el rock en México, la historia del rock en México. Y ahí estuvieron involucrados pues, desde el suéter de César Costa hasta aquí estamos viendo un bajo del Cha de Moderato y de ahí muchísimas otras bandas de rock más que han pasado por la historia de nuestro país. Hemos tenido también exposiciones que vienen de fuera, que tienen que ver con los objetos, pero que no creamos nosotros. Ha habido 2 de esos casos. Una de ellas es lo que ven abajo en su pantalla, que se llama el Museo de las Relaciones Rotas. Ahí nos aliamos con un museo que está en Croacia. Hicimos una convocatoria para que el público nos donara aquellos objetos que para ellos representaba una relación rota y algunos de ellos se expusieron aquí junto con otros que se han incorporado a este museo de muchas ciudades del mundo. Tuvimos una sobre los niños del siglo XIX. Cómo esos niños, cómo se vestían, cómo aprendían, cómo eran sus escuelas, sus útiles, qué se les enseñaba, qué jugaban, todos sus juguetes. Fue una exposición muy bonita porque los objetos en sí son muy bonitos. Entonces, después tuvimos una sobre la lucha libre, los objetos relacionados con la lucha libre. Y aquí fue muy interesante porque el curador logró que los 2 bandos de la lucha libre, tanto el Consejo como la Asociación Mexicana de Lucha Libre, trabajaran con nosotros para poder dar un panorama completo de lo que ha sido la lucha libre en nuestro país. Otra exposición sobre erotismos, en el cual se fue abordando década a década cuáles han sido estos objetos que tienen que ver con el erotismo en nuestro país. Se llamaba La vida íntima de los objetos. Esta es otra exposición que trajimos de fuera sobre objetos de diseño japonés hoy en día, diseño contemporáneo. Y esta es una exposición que lanzamos justo en la pandemia. Muy pronto, cuando empezó la pandemia, nos dimos cuenta, como probablemente la mayoría de la gente,
que estábamos viviendo un momento importante, un momento histórico, y nos pareció importante que se quedara registrado de alguna manera en nuestro acervo. Se nos ocurrió lanzar una convocatoria para que las personas nos dijeran cuál ha sido ese objeto que ha marcado su confinamiento. Para todos los que tuvimos el privilegio de poder estar confinados, pues la relación con los objetos a nuestro alrededor cambió. Y eso es un poco la esencia de nuestro museo y de nuestro acervo. Cómo los objetos te dicen mucho de las personas que los usan y de las situaciones en las que fueron creados. Entonces lanzamos esta convocatoria para que nos compartieran cuál había sido ese objeto que ha cambiado y que ha marcado su confinamiento y por qué. Nosotros pensamos que íbamos a recibir, no sé, 100, 200 entradas, pero poco a poco empezaron a llegar y recibimos más de 1000 relatos, unos muy divertidos, unos muy emotivos, otros incluso tristes. Y lo que hicimos fue una exposición virtual con la selección de los 200 objetos que nos parecieron que eran los más interesantes para compartir. Y esa exposición es la primera exposición en línea que ha hecho el Modo y está todavía en nuestra página web y de repente nos siguen llegando historias de gente que nos quiere compartir cuál ha sido ese objeto del confinamiento. Un poco ya pasando a los números, más o menos tenemos alrededor de entre 3,000 y 4,000 visitantes. Estos son números, ahí dice pre-COVID, y ahí están los números de nuestras redes sociales. Hay algo que distingue al Modo y que nos gusta mucho, que es un museo que está muy visitado por jóvenes. Si ustedes ven en estas gráficas y nosotros en cada una de nuestras exposiciones hacemos una encuesta para saber quién nos está visitando, si ven lo rojo y lo verde son personas de entre 16 y 30 años. Consistentemente son el público más grande de nuestro museo y eso hace que nos mantengamos muy alertas para seguir ofreciendo exposiciones que estos jóvenes encuentren atractivas, porque a medida que más chavos visitan los museos, pues podemos asegurar que ellos más adelante traerán a sus hijos y entonces los museos dejan de ser un lugar para solamente gente muy culta y muy seria y se convierten en un lugar donde puedes ir y puedes pasarla bien y puedes aprender y algo más cotidiano. Aquí está la escolaridad promedio de nuestros visitantes también. Además de las exposiciones, el Modo trata de siempre acompañarlas por otro tipo de actividades, como conferencias, actividades, talleres. Ahí está, por ejemplo, lo que mencionaba el secretario de los Candados del Amor. Todas las jardineras que están alrededor del museo en la calle están llenas de candados que parejas, ya sea de amigos o de novios o de esposos, han ido a dejar de alguna manera como para sellar su amor. Entonces eso es algo divertido que sucede durante todo el año, pero sobre todo alrededor del 14 de febrero empezamos a ver más y más y más gente que llega a poner sus candados y los decoran y les ponen letreritos. Y es divertido cuando estén por la calle de la esquina de Córdoba y Colima, que es donde estamos. Ahí no se pueden perder porque tenemos ya más de no sé cuántos candados son porque ya son incontables, pero hay miles. Obviamente hemos tenido conciertos, talleres, transmisiones de radio en vivo desde el museo y eso es algo que nos gusta porque diversifica un poco, no solamente estamos haciendo exposiciones, sino muchas otras alternativas que giran en torno a ellas. Tenemos pues, colaboraciones muy cercanas con la mayoría de los museos, no solo en México, sino en otros países. Hemos colaborado con el Pompidou y con otros museos fuera de nuestro país. Y también tenemos colaboraciones muy cercanas con la mayoría de las universidades. Hay una parte de nuestro museo que
no, no lo creamos así, pero que se ha convertido en una parte muy importante y a la cual le estamos dando cada vez más peso. En los primeros años del museo, nuestra prioridad era darle sentido a nuestras exposiciones y que pudieran el modo insertarse en este medio museístico tan nutrido que tiene nuestra ciudad y nuestro país. Pero a medida que fue pasando el tiempo, nos dimos cuenta que había un gran número de personas que no estaban llegando naturalmente a nuestro museo y que sí nos interesa que conozcan nuestro acervo y que se puedan beneficiar de alguna manera de ellas. Entonces, hemos empezado una serie de proyectos que son muy gratificantes eh, y que han ampliado el impacto que puede tener nuestro museo mucho más allá de lo que sucede adentro de nuestras puertas. Tenemos talleres para niños, tanto niños que llegan gracias al DIF y a instituciones educativas, y también tenemos talleres en casas, hogares, donde a través de los objetos de nuestra colección hacemos diferentes actividades. Hay un taller que funciona muy bien porque nuestros objetos inspiran mucha nostalgia. Entonces, cuando llegamos a los asilos de adultos mayores, inmediatamente empiezan a generar recuerdos. Ay, yo me acuerdo de esto, o esto tenía mi mamá, o yo de chiquita tenía algo parecido. Y entonces hay unos talleres padres que se están replicando todo el tiempo en diferentes asilos por toda la ciudad, que tienen que ver con esto de que los objetos evoquen estos recuerdos y se puedan hacer después actividades, ya sacando los recuerdos que salieron de haber visto los objetos, por ejemplo, que se ven aquí en la pantalla. Otro proyecto que nos gusta mucho es este que hacemos en los penales psiquiátricos, no solo de hombres, sino también de mujeres. Y ahí lo que se hace, se trabaja durante todo el año con los internos para que creen piezas que más adelante se exponen en el modo y creamos una exposición específica para enseñar todas las piezas que crearon los y las internas de los penales psiquiátricos, pero siempre inspirados en alguna parte de la colección del museo. De esa manera le damos visibilidad a esa población tan vulnerable y muchas veces tan olvidada que son las personas que están en reclusión. Tenemos una secundaria que está a media cuadra del museo. Entonces era obvio que teníamos que hacer comunidad y que teníamos que vincularnos con ellos. Y llevamos ya muchas exposiciones trabajando con ellos. Por ejemplo, aquí las fotos que estamos viendo es el taller que se hizo durante la exposición de erotismo. Tratamos de encontrar talleres que tengan que ver con la temática de la exposición, pero que también sean útiles para chavos de secundaria. Entonces aquí dimos unos talleres sobre salud sexual y son talleres que sí logran entrar a profundidad a los temas, porque son 2 horas semanales por más de 2 meses, entonces, y son dentro del museo. Entonces los chavos que pasan enfrente del museo y que probablemente antes no habían entrado, ahora ya consideran el museo como parte de su colonia y de sus rumbos. Por ejemplo, en la exposición que tuvimos sobre la historia del fútbol en México, el taller fue sobre el trabajo en equipo. Otra que tuvimos sobre diseño, tuvimos unos talleres sobre creatividad. En la exposición de bebidas mexicanas, los talleres fueron para control de adicciones y prevención de adicciones. Entonces, de esa manera vamos buscando temas que puedan ser útiles, pero que estén ligados con la exposición. Entonces, realmente ha sido un trabajo muy padre porque ha fluido muy bien y es increíble trabajar con estos chavos que aparte pues son nuestros vecinos. También tenemos talleres que se llevan a cabo en casas de migrantes y en albergues para niños. Entonces, esos son nuestros talleres más nuevos, pero también están resultando muy padres. Hay el de los migrantes, se llama Los objetos de mi maleta. Entonces aborda todo este tema de cuáles son los objetos que pudiste traer contigo, los que no, los que significan y por qué. Entonces, pues esta parte de salirnos
de nuestro museo, y poder llegar a estos públicos realmente es algo que ha marcado los últimos años del modo, y que creemos que, y estamos convencidos que es el rumbo que debemos tomar para no solamente atender a los públicos que pues ya están muy acostumbrados a ir a los museos y que llegan a ellos naturalmente. Con esto acabo la presentación, pero abrimos para preguntas. Muchas gracias, Paulina. La verdad, muy interesante. Es increíble que un objeto, por más pequeño que sea, te remonte a 20,000 recuerdos, te lleve a viajar a donde ni siquiera te imaginabas que te podía llevar a viajar. Ahorita nada más de ver algunas fotografías y de ver algunas cosas, sí te llama la atención. Ay, sí es cierto, yo había visto esto, ay, me acuerdo de esto. Sí, y la verdad es que lo que sí me sorprendió, ya conocía tu museo y lo que sí me sorprende es toda la labor que están haciendo, realmente admirable. Paulina, felicidades por toda esa labor de estar trabajando con todas las edades y con todos los sectores, que creo que es tan bonito, porque después no nos acordamos de todos los demás personas que pensamos que lo estamos pasando mal en un momento dado, y hay algunas personas que realmente tienen muchos retos en su vida. Entonces, qué bonito que se estén acordando de ellos, y qué bonito que le lleves, porque utilizaste una palabra que creo que es lo que describe tu museo, la nostalgia. Creo que esa es la manera en que podrías describir a tu museo, y porque a todos nos da nostalgia cuando vemos todos estos productos. Los hemos visto, digo, a nosotros que ya nos toca de cierta edad, pues sí, nos acordamos de muchas cosas, pero aún los jóvenes lo han visto en diferentes lugares, y como que sí te transporta y sí te lleva, y además te mueve para conocer un poquito más de las historias de las diferentes épocas. Pero bueno, entrando ya a las preguntas, te voy a decir, casi es tradición que cada semana les pregunte a todos nuestros expositores si hay alguna pieza en especial que a ti te llame la atención, alguna pieza que si yo te dijera voy a ir a tu museo y nada más puedo ver una o dos piezas, ¿cuál me dirías que no me debo de perder? Mira, Mónica, la suerte es que si vas un día y regresas 4 meses después, ya la pieza que te dije ya no va a estar expuesta porque cambiamos de exposición. Entonces, es difícil. A lo mejor, ahorita, por ejemplo, tenemos una exposición sobre el centro histórico. Es un homenaje que hacemos a esta parte tan importante de nuestra ciudad y nuestro país. Y hay una sala que habla del comercio en el centro histórico. Ahí se pueden ver varios muebles, y cada uno está dedicado a un giro diferente de las cosas que se comercian en el centro: abarrotes, dulcería, zapatería, sombrerería. Y ese conjunto de cosas, todas juntas, hacen que te des una idea y entiendas por qué el centro, pues existe esta frase, ¿no? De que pues, si no lo encuentras en el centro, no existe. Quiere decir que ahí tenemos reunidas una riqueza de objetos que te hablan de lo que es hoy y de lo que ha sido en otras épocas la vida en México. Entonces, de alguna manera, los objetos, cuando forman parte de una colección, te dicen mucho más. O sea, si tú agarras una de estas botellas que están expuestas y ves, pues sí, es una botella del refresco Orange Crush, que ya no existe, pero que existió y que eran unas botellas muy bonitas, pues está padre. Y la ves y dices, bueno, pues es una botella que está padre. Pero si tú ya ves un conjunto de 50 botellas y te puedes dar cuenta cómo fueron evolucionando las etiquetas, los materiales, las corcholatas, entonces ya te está hablando de un capítulo de la vida de unas personas. O sea, qué estaba pasando en el momento que se hacían esos refrescos, cómo se distribuían, y entonces ya te da una visión como más grande. Entonces, por eso, y regresando a tu pregunta puntual, es difícil escoger del modo una sola pieza, aunque tenemos piezas espectaculares. Tenemos una de las primeras lavadoras de ropa, por ejemplo,
que es una cosa así gigante de cobre, que tiene una manivela que tú le das vuelta porque era mecánica para que exprimiera la ropa. O por ejemplo tenemos una como carreola fúnebre con la que llevaban los pequeños ataúdes de los bebés a los panteones. Una cosa rarísima que pues no se conoce mucho que exista. Entonces sí hay unas piezas que son espectaculares, pero sobre todo los conjuntos que hablan de algo más allá de sí mismos, es lo que a mí me parece fascinante de nuestra colección. No, pues muy bien contestado, Paulina. La verdad que sí, es algo apasionante y creo que cada uno de nosotros ahorita estamos viendo cuándo vamos a tener que ir al museo. Pero, Ivonne, tenemos algunas otras preguntas porque veo que hay varias que están apareciendo. Sí, licenciada. Licenciada Paulina, nos dicen que en este momento de la pandemia, ¿cómo se está haciendo las visitas? Si se tiene que hacer un previo registro o cómo es la dinámica. Claro, sí, obviamente estamos siguiendo todos los lineamientos que nos dictan las autoridades. Tenemos los tapetes sanitizantes, el termómetro en la entrada, el registro del código QR para poder hacer el seguimiento y estamos operando con un aforo máximo del 30%, entonces todas las salas tienen indicado cuál es el máximo de número de personas que puede haber en cada una de ellas. Y tenemos también, por ejemplo, en esta exposición que abrimos durante la pandemia, ya no hay ningún tipo de audífonos o cédulas portátiles que las personas puedan manipular, no hay nada que se tenga que tocar. Incluso instalamos un lavabo que está en la entrada para que la gente que llega de la calle pueda lavarse las manos llegando al museo, ponerse gel sin necesidad de entrar al baño incluso. Y estamos monitoreando también muy de cerca nosotros. La verdad es que la gente está siendo súper responsable y respetuosa, pero nosotros estamos también cuidando que se cumplan estos aforos y estamos operando horarios cortos. Estamos abiertos de lunes a viernes, de 11 a 4 de la tarde y los fines de semana de 11 a 6 de la tarde. ¿Qué costo tiene, licenciada Paulina? Esta es otra cosa que ahorita que abrimos en septiembre, nos dimos cuenta y sabemos, que todos sabemos que pues la pandemia ha sido fuerte y ha golpeado a muchas personas, no solo en la parte anímica y de salud, sino también económica. Entonces, ahora que reabrimos el museo, lo reabrimos con la modalidad paga lo que puedas. No queremos que el que no tengas dinero limite tu capacidad de entrar al modo. Entonces, si tú quieres ir al museo y no puedes pagar la entrada, bienvenido, puedes entrar de todos modos. Si puedes pagar 5 pesos, paga 5 pesos. Entonces, nuestra entrada, que normalmente cuesta 50 pesos entrada general y 25 pesos para estudiantes, maestros, adultos mayores y vecinos de la colonia Roma, pues ahora cualquier persona que llegue puede entrar pagando lo que quiera. Y algo que ha sucedido, que la verdad no nos esperábamos y nos ha gustado y ha sido muy gratificante también, es que hay muchas personas que han pagado más de lo que cuesta el boleto, porque pueden y porque nos apoyan. Entonces, sentir ese tipo de solidaridad de nuestros visitantes, la verdad es que en estos momentos se agradece mucho también para aquellos que lo puedan hacer. Perfecto. ¿Cada cuánto tiempo cambian sus exposiciones? Normalmente las exposiciones duran alrededor de 4 meses. Ahorita la verdad es que con COVID todo cambió, todo nuestro calendario de exposiciones pues se vio modificado. Entonces no sabemos exactamente la exposición que está ahorita cuánto tiempo va a durar. Está planeada para quedarse hasta finales de febrero, pero vamos a ver cómo se van desarrollando las cosas y cuántos visitantes tiene, y si vemos que se empieza a normalizar más el flujo de visitantes y empieza a crecer, a lo mejor la dejamos un poquito más, pero eso, pues como todo ahorita en tiempos de COVID, vamos a tener que irlo decidiendo poco a poco según se den las condiciones, porque lo que más nos importa es
que esté bien resguardada la salud de nuestros visitantes y también de todo el personal que trabaja en el modo. Entonces, por eso estamos manteniendo los horarios cortos y poco aforo, y pues lo vamos a mantener así. Perfecto. ¿Nos dicen si hay un previo registro por medio de su página web o es directamente llegando al museo? No hay necesidad de registrarse, pueden llegar directamente, y lo que sí les vamos a pedir para cumplir con esta regla es el que se registren en el código QR para que pueda hacerse el seguimiento en caso de algún contagio o algo así, pero no es necesario registrarse en nuestra página para nada, pueden ir. Perfecto. ¿Cómo consiguen los objetos? ¿Son donaciones o los compran en tiendas de antigüedades? Bueno, la colección del Modoy es una muy buena pregunta. Se empezó a hacer hace 50 años. Poco a poco, y el fundador y el coleccionista que generó este gran acervo, pues poco a poco empezó a coleccionar, pues esta cajita está bonita, en la Lagunilla, en mercados de antigüedades, como mencionan, y fueron, pues este está padre y este más, y entonces empezaron a hacer conjuntos, y de repente, por ahí del 2008, se empezó el trabajo de catalogación. Y en ese momento resultó muy evidente que había una gran riqueza de objetos que no tenían mucha razón de ser si no podían ser compartidos con otras personas. O sea, ¿de qué sirve tener esta gran colección de cosas si no las puedes, otras personas no las pueden disfrutar y otros no se pueden beneficiar de ellos? Entonces, por eso se abrió, esa fue la razón por la que empezó a existir este museo, y, y fue como compartir esta gran colección con no solo los visitantes de los museos, sino con muchos otros museos que consistentemente y regularmente nos piden objetos para complementar sus exposiciones. También para investigadores y académicos que hacen mucha investigación basada en nuestros objetos, incluso libros y revistas que publican fotografías de objetos que nosotros tenemos y que están buscando. Entonces, así es como se fue haciendo poco a poco en mercados de pulgas y así. Pero desde que abrimos en el 2010, hemos recibido una gran cantidad de donaciones. Incluso tenemos ya un comité de donaciones que son los que deciden qué objetos podemos aceptar y cuáles no, porque pues no podemos aceptar todo lo que la gente nos quiere donar, porque primero no tenemos todo el espacio que nos gustaría. Segundo, como que ya tenemos identificadas, hay cosas que ya tenemos, entonces que no se enriquece tanto el acervo con tenerlas duplicadas o triplicadas. Entonces, de esta manera vamos decidiendo pues, de las donaciones que generosamente la gente quiere hacer al museo, cuáles sí podemos aceptar, cuáles no podemos aceptar. Incluso llegando al museo, en la taquilla, hay 2 placas grandototas con todos los nombres de las personas que nos han donado objetos. Empezamos con una y se llenó, y ahora ya tenemos la segunda. Lo cual pues nos encanta, porque ya no nada más es la colección del fundador del museo, sino que ya es una colección que es de todos. Exacto. Otra pregunta es que mencionaron algo en la colonia San Rafael sobre una casa también. Si les puede dar un poquito de mayor información de la casa de San Rafael. Claro. Nuestra sede de la colonia Roma es donde está el museo y donde están nuestras salas de exposición. Pero todo el acervo se encuentra en una casa en la colonia San Rafael, y ahí es donde está resguardado y donde se hace esta labor de estarlo catalogando, inventariando y fotografiando, porque pues como vieron en la presentación, son estantes y estantes llenos de cajas, y cada uno lleno de objetos, y también tenemos la sala donde se hace este trabajo de estar metiendo a la base de datos para que pueda ser fácilmente consultable todo el acervo y todas las colecciones, no solo por nuestros curadores, sino porque necesite alguien algo, ya sea para fotografiar o para la investigación. Entonces, esa sede, la sede del acervo, es la que está en la colonia San Rafael. Perfecto.
Son básicamente todas las preguntas. Están dejando, ahora sí que felicitaciones, que han ido en varias ocasiones a las exposiciones que tienen ahí, que han sido muy buenas experiencias. Dejan felicitaciones por el excelente trabajo, ahora sí que en clasificar los objetos por historia y por temática. Ay, muchas gracias. Pues sí, un poquito lo que decía el secretario del nombre del objeto, es esto de cuál es el propósito de los objetos, y eso es a lo que se refiere nuestro museo. Y lo que tratamos de comunicar es que los objetos, como decía hace rato, te dicen mucho del momento de la historia en los que fueron creados. Fue qué objetos, qué materiales había en ese momento, qué necesidades existían para que fueran cubiertas por estos objetos. Incluso qué corrientes artísticas había en ese momento. Y entonces lo puedes ver en el diseño, si es algo Art Nouveau, algo Deco, qué materiales había baquelita y había plástico, era de metal. Entonces, realmente los objetos te dicen mucho cuando les haces las preguntas correctas. Entonces, el objeto de los objetos que están en el museo van más allá del uso para el cual fueron creados. Ya no solamente una polvera, es una cajita donde se almacena polvos para que una señora se ponga en la cara, sino que ya te dice mucho más de cómo se vivía en cierto momento que el uso para el cual esa polvera fue creada. Entonces, esa es la razón de nuestro nombre. ¿Y puede dar la ubicación nuevamente del museo, por favor, licenciada? Claro, estamos en la esquina de Córdoba y Colima, en la colonia Roma. Entonces, la visita al Modo está increíble porque tienes tantas cosas alrededor. Tenemos parques, tenemos Álvaro Obregón, que es un corredor muy padre. Hay grandes restaurantes ricos, cafeterías, panaderías, muchas galerías. Entonces, el planear una visita al Modo la puedes acompañar con una visita a toda la zona y realmente haces un día increíble y muy divertido. Tratamos de que nuestras exposiciones estén muy bien investigadas, que haya mucha información útil para la gente que las recorre, pero también algo que nos importa mucho es que el recorrido también sea divertido y creo que eso lo logramos. Entonces los invitamos. Estamos abiertos todos los días. Desde que abrimos, estamos abriendo también los lunes para que las visitas se puedan distribuir entre más días. Entonces, pues los invitamos a que nos visiten. Pues muchísimas gracias, Paulina. Veo que hay muchísimo interés en tu museo. De los que nos acompañan, únicamente el 10% lo conocía, pero el 96% quiere conocerlo. Así que creo que de alguna manera les has transmitido todo lo que significa el museo y todo lo que tiene y lo interesante que es una visita a este museo. La verdad es que yo a todos los invito, son, como decía Paulina, son de esos paseos bonitos que podemos tener dentro de la Ciudad de México. La Ciudad de México tiene como muchas ciudades en una sola, tiene muchos rincones y tiene muchas características tan diferentes de zona a zona. Y de las zonas más agradables, bonitas para pasear, es justamente esa. Entonces, qué bonito que una comida, que un paseo, que una caminada por el jardín se pueda complementar con una ida al museo, que no solamente te va a enriquecer culturalmente, sino que creo que también te va a enriquecer el alma con todos estos bonitos recuerdos que te traen todos estos objetos. Muchísimas gracias, Paulina. La verdad, nos cautivaste con el museo, nos cautivaste con todos los objetos de los objetos y espero que muy pronto te podamos ir a visitar por ahí y yo creo que la mayoría de los que nos están acompañando también van a querer visitar el museo. No sé si tengas algo más que agregar. No, solamente reiterar esta invitación a que todos los que no nos conozcan vengan y sigan viniendo, porque como les dije, las exposiciones cambian absolutamente. No tenemos curadores, ni museógrafos, ni diseñadores de casa, entonces para cada exposición buscamos un equipo nuevo
pueda dar como un toque fresco y un aire nuevo al museo para que nadie se canse de regresar. Perfecto. Sara, no sé si tengas algo más que agregar. Muchas gracias, Mónica. Pues solo felicitar y agradecer a Paulina, excelente presentación. Agradecer a todos la presencia en este programa y seguirlos invitando para que continúen con nosotros, acompañándonos en este martes de museos de la Ciudad de México. Darles un pequeño adelanto aquí en colaboración con Ivonne, que nos hizo favor de compartir la información. En enero tendremos el Museo Diego Rivera, el 12 de enero, el museo, el MUMEDI, que es el Museo Mexicano del Diseño, estará el 19 de enero. La Sinagoga Histórica justo cierra el 26 de enero. Es un pequeño adelanto. Los seguimos invitando a todos y pues ustedes saben que este programa es gracias a la alianza que tenemos con el programa Destinos México y la Secretaría de Turismo y por supuesto la participación de la Alianza de Museos Autónomos y Mixtos. Así que pues muchas gracias, Mónica, es todo y bueno, agradecer de pasada también aquí a los visitantes frecuentes como Oscar, como Karina, los compañeros de Sectur que nos acompañan, Jorge Vázquez, etcétera. Muchas gracias a todos, bienvenidos como siempre y este es su programa. Gracias, Mónica. Gracias por la invitación. Gracias, Paulina. Gracias a todos los que hacen esto posible, a todos nuestros compañeros, porque esta es una labor de equipo. Y los invito para el próximo martes, va a ser el museo, que es la casa, ¿cuál? Recuérdame. Casa de Luis Barragán. La Casa de Luis Barragán, otro de los lugares muy icónicos de la ciudad. Pues muchas gracias por acompañarnos y los esperamos el próximo martes. Nuevamente, gracias Paulina, gracias Sara, gracias a todos. Hasta el próximo martes. Gracias, hasta luego. Gracias. Saludos a todos, bye bye.